Ok, muy bien. A ver, ya. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Sí, por fin pude recuperar o sea, pude comprarme una cámara porque la que tenía no funcionaba bien. Esta recién la he instalado, así que no será la mejor, pero quizá va a ser suficiente para que podamos desarrollar nuestras actividades. Primero, por favor, coméntenme si es que la semana pasada pudieron resolver la práctica diaria. ¿Qué tal les pareció esa práctica? Porque vamos a empezar resolviendo justamente esa actividad. Coméntenme, por favor, qué tal les pareció. Profesor, lo había entregado tarde a las 8:45 y como lo había entregado tarde, yo pensé que ya me iba a entregar práctica, así que no hice nada. Uy, ya, no te preocupes, pero igual vamos a dar las respuestas porque al final lo más importante es que ustedes puedan tener las respuestas, ¿ok? Así que, a ver, permítanme un segundito compartir. Bien, vamos a compartir la pantalla para empezar resolviendo esta parte. A ver, ya. Ok, empecemos entonces con la práctica de la semana pasada. A ver, permítanme abrirlo. Ya. Las preguntas fueron estas. Número 1. Los fonemas, dice, los fonemas suprasegmentales contienen rasgos de distinguir los enunciados. De acuerdo a lo mencionado, seleccione la opción donde el tono final es ascendente. Recuerden que habíamos explicado en esa clase, en esa diapositiva, a ver, lo tengo por acá, vamos a ver. Ya, muy bien, les había compartido justo esta diapositiva, donde cuando hablábamos de el tono ascendente, cuando hablamos del tono ascendente, es cuando hacemos preguntas donde la respuesta es sí o no, ¿cierto? Lo tenemos por aquí. El tono ascendente es cuando hacemos preguntas donde las respuestas serán sí o no. Todas son casi siempre oraciones interrogativas. Entonces, en este caso, únicamente debíamos buscar cuál era la oración interrogativa que responda un sí o un no. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el reloj? Sí, no. No tiene sentido, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Sí o no. No, no tiene sentido que le responda sí o no. ¿Redactaste el documento? Sí o no. Ahí sí tiene sentido que la respuesta sea sí o no. Muy bien. Número 2. Determine el número de fonemas que corresponden respectivamente a la palabra axila y la palabra ancho. En este caso tenías ya que tener en cuenta todo este cuadrito que hicimos, ¿no? De los fonemas, sus sonidos. Y una vez que resolvías, te salía la clave 6 y 4. Axila tendrá 6 fonemas y 4 tendrá, y ancho tendrá 4. La fonología estudia los sonidos mentales, lo habíamos dicho en un inicio, está por aquí, ¿cierto? La fonología, ¿qué es lo que estudia? El fonema, que son palabras mentales, mientras que la fonética estudia los fonos, que son sonidos propiamente dichos, ¿no? Entonces, la fonología estudia sonidos mentales y la fonética los sonidos concretos de la lengua. Entonces, esa es la distinción, ¿cierto? Número 4. Señale los casos en los cuales un solo grafema representa al fonema K. ¿Cuál era el fonema K, profesor? Sencillo, estaba por aquí. El fonema K puede verse representado por una K, por una C, siempre y cuando esa C vaya acompañada de la A o U, porque también ahí suena K, ¿no? Como caos, como cola, o como curva, o por la Q, siempre y cuando vaya con una E y una I, ¿no? Como queso, como quinoa. Entonces tenías que ver en cuáles se da eso. Y la respuesta es en el caso de la 1 y la 5. Porque en texto es más como una S brusca, ¿no? Texto, boxeo, ¿no? Oxítono.
Pero en exceso, ahí sí está el sonido de esa K. No es exceso, ¿no? Es exceso. Y accidente. Ahí está esa K. Profe, ¿por qué no en boxeo? Porque date cuenta, escúchalo bien. Boxeo, ¿no? Boxeo, ¿no? Oxítono. Pero es muy distinto a exceso. Exceso. Oxítono. Oxítono. Muy bien. Entonces la clave era la 1 y la 4. Y por último la número 5, que decía, señale las palabras que contengan el fonema X. ¿Cuál era el fonema X? Tenías que haber memorizado. Y el fonema X era las siguientes letras, ¿no? El fonema X era la letra G, la J, la G, siempre y cuando vaya acompañado de una E y una I, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, sería jarra y genio, porque date cuenta que suena como J, jarra, genio. Los demás, no, ¿no? Gato es gano, no es jato. Antiguo es antiguo, no es antiguo. Por lo tanto, jarra y genio serían la clave. ¿Ok? ¿Qué tal les pareció esos ejercicios, chicos? ¿Fácil, difícil, más o menos? ¿No entendieron nada? ¿Qué tal les pareció? Porque este es un tema muy frecuente en San Marcos, en la uni y en cualquier universidad. Así que es muy importante que lo conozcamos bien. ¿Ok? Entonces, coméntenme qué tal les pareció. Bueno, igual el día de hoy vamos a continuar con la segunda y última parte, pero vamos a hacer un repaso sobre este tema. Un segundo, quiero instalar la tableta, la tableta gráfica para poder explicar el tema del día de hoy. Bien, por aquí dice más o menos, profesor. Sí, es un tema que implica es un poquito dificultoso, un poquito tedioso, hay bastante que memorizar. Me dice, no estaba difícil, pero sí confunde. Exacto, así es. Es cuestión de practicar, es cuestión de simplemente agarrarle ritmo, como lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy día vamos a practicar bastante. Pero eso sí, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, que este tipo de ejercicios implica que uno estudie, a diferencia de otros temas, donde uno puede decir, no, profe, yo no lo estudio, yo entiendo la clase y ya no la estudio, ¿no, profe? Algunos piensan así, ¿no? Pero con esa mentalidad no se ingresa. O sea, no están yendo a un examen bimestral del colegio, o no están yendo a, como le llama la Universidad César Vallejo, una prueba de aptitud, de actitud, creo que lo llama así, ¿no? Examen de actitud, de aptitud. Están yendo a un examen de admisión de una de las universidades más competitivas de nuestro país, por no decir la más competitiva de nuestro país. Entonces, tienen que darse ese esfuerzo si es que realmente quieren pertenecer a una universidad prestigiosa como San Marcos, la UNI u otras. Entonces, tienen que prepararse muy bien y dar más que los demás, ¿ok? Eso tiene que ser tu motivación. Tienes que estar más preparado que tu competencia, porque en este mismo momento, alguien que va a tu carrera y alguien que tiene los mismos sueños que tú, quiere ingresar y quiere quitarte esa vacante. Entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar el reto. Y estoy seguro que ustedes sí lo van a lograr, porque ya de por sí están dando el esfuerzo de conectarse a clases, estar atentos, preguntar, intervenir. Eso ya te pone un pasito más cerca de lograr tu objetivo. Y créanme, ingresar a la universidad es una de las experiencias más, pero más hermosas que puede existir. Es una felicidad que absolutamente nunca nadie te la va a quitar. Es muy hermosa esa experiencia de decir, ingresé por mi propia cuenta, por mi propio esfuerzo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar, pero creo que habían preguntas del examen, porque dice, profe, las preguntas del examen. Ya, primero confírmenme, por favor, si es que dieron la evaluación, supongo que sí, la evaluación de ese día, ¿no? O sea, llegaron a dar el examen que estaba planteado para ese momento. El simulacro, exacto. ¿Sí lo dieron o pasó alguna cuestión? Sí dieron, ya. Entonces vamos a resolver el examen también. Ya iba a empezar con la clase, pero está bien que me haga acordar de eso.
Muy bien, empecemos entonces. 7 preguntas para el simulacro. Ok, la pregunta número 1 decía, seleccione la opción donde se halle el nombre de la unidad distintiva de la lengua. Estas preguntas son las que les vino, ¿cierto? O les vino otras preguntas, no sé, quién sabe, puede a veces siempre ocurrir un lapsus. Sí, son esas, muy bien. Dice, seleccione, vamos a ver entonces, seleccione la opción donde se halla el nombre de la unidad. Uy, un segundo. Seleccione el nombre donde se halle. Seleccione la opción donde se halle el nombre de la mínima unidad distintiva de la lengua. Ya. Aquí hay una curiosidad, porque imagínate que una clave te decía sílaba. Entonces ahí algunos podían entrar en crisis, ¿no? Uy, unidad mínima. ¿Qué hago ahora, no? La sílaba también es la unidad mínima. Pero en este caso, queridos chicos, te dice la palabra distintiva. ¿Y con qué se refiere o a qué se refiere con distintiva? Que tiene la capacidad de distinguir. Distinguir no solamente silábicamente, sino cada partecita de cada letra. ¿Ok? Y ese es el famoso fonema. ¿Está bien? No es solamente, por ejemplo, distinguir si, la, va, porque si somos estrictos, no se distingue de si, la, va, y tampoco se distingue de si, la, va, y mucho menos se distingue de si, la, va, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la que sí distingue como mínima unidad? Es el fonema. Muy bien. Número 2. Indique la alternativa que no presenta una característica del fonema. ¿El fonema es de carácter distintivo? Claro que sí, como la clave anterior. ¿Es de naturaleza abstracta? Sí, porque es mental, ¿no? ¿Es limitado en cada lengua? Claro que sí, tiene una cantidad limitada, ¿no? Ya hemos dicho que los fonemas son una cantidad limitada. ¿Corresponde al plano del habla? No. ¿Cómo se le llama a lo que corresponde al plano del habla? A ver si han estado atentos. Suena igual, similar a fonema, pero no es el fonema. ¿Cómo se le llama esa palabrita que corresponde al plano del habla? Se le llama fono. Fono. Recuerden que el fonema es distinto al fono, ¿cierto? Mientras el fonema es estudiado por la fonología, esto hay que acordarnos siempre, mientras que el fonema es estudiado por la fonología, ¿qué es lo que estudia el fono? Es la fonética. Muy bien. Es la fonética la que estudia el fono y es la fonología la que estudia al fonema. No hay que confundirnos. Número 3. Seleccione la opción donde se presenta los integrantes de los fonemas segmentales. Seleccione la opción donde se presentan los integrantes de los fonemas segmentales. ¿Qué es un fonema segmental? Por ahí alguien puede estar preguntando, ¿no? Muy bien. Los tipos de fonemas segmentales, lo habíamos visto la semana pasada, son estos. Por ejemplo, es cuando nosotros decimos suenan, o sea, bueno, hay dos tipos de fonemas segmentales, ¿no? Las vocales y los consonantes. Ya sabemos cuáles son las vocales y de las consonantes sus características, ¿no? Requieren de una vocal, requieren márgenes silábicos y son sonoras y sordas. Es más, incluso dijimos en una clase anterior, dijimos eh, que las consonantes adquieren el nombre de consonante porque significan que son palabras que necesitan ir acompañadas acompañadas de sonidos. ¿Y cuáles eran estos sonidos? Eran las vocales, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, en ese sentido, la número 3 sería vocales y consonantes. Nada más, ¿no? Ni siquiera te piden especificar el caso. Muy bien.
Número 4, 5, 6 y 7. Señale la opción que presenta un par distintivo por fonemas vocálicos. Un par distintivo por fonemas vocálicos. Aquí lo que tenías que hallar era cuáles eran los sonidos que tiene cada palabra y tenías que marcar cuál era el par distintivo. Profe, ¿qué es eso del par distintivo? Eso no explicó, profe, ¿cómo puede ser posible? Claro que sí lo explicamos. Dijimos claramente, bueno, creo que no está acá. No, creo que no está en esta diapo. Sí, aquí está, pares mínimos, ¿no? O el par distintivo. ¿Qué era esa cosita llamada el par distintivo, el par mínimo? Era esa famosa letra que distinguía, ¿no? Distinguía a palabras que son muy similares, como cuando nosotros decimos, por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí un ejemplo. Ya, los pares distintivos eran aquellas palabritas que nos ayudaban a distinguir ciertas características propias de la lengua, como cuando decimos palo y pelo, ¿no? O peso y beso. Vamos a ponerlo por aquí, solo que no sé por qué se está cerrando. A ver, cuando decimos, por ejemplo, palo y pelo, bueno, tiene que estar escrito con las señales, ¿no? Palo y pelo. Ujú. ¿Cuál viene a ser el par distintivo aquí? ¿Qué es lo que distingue a toda esta letra? En el primer caso es la A y la La- E. Exacto, ¿no? Y a esto se le llama pares mínimos. ¿Se ve la pantallita que estoy compartiendo? Porque aquí me sale que no. ¿Sí se ve? Sí se ve, ¿no? Ya, ok. Muy bien. Sí, profesor. Bien. Entonces, esos son los famosos pares mínimos. Y es de eso lo que te están preguntando, ¿no? Te preguntan, marque la opción que presenta una palabra que se escribe con la misma letra, pero representa a los fonemas, a fonemas diferentes. Ah, no, disculpen, estamos en la 4. Estamos en la 4. Señala la opción que presenta un par distintivo por fonemas vocálicos, ¿no? Pala, bala. Ya, profe, podría ser aquí la P y la B. Podría ser eso. Careta y carreta. Ya, profe, podría ser la R. Pelo y palo. Tenemos la vocal. Cima y cima. Ya, si nos damos cuenta, la única que tiene a un par distintivo vocálico es la C. Número 5. Número 5. Marque la opción que presenta una palabra que se escribe con la misma letra, pero representa a fonemas diferentes. Ya, esta sencilla al ojo, ¿no? K sería. ¿Por qué? Porque tiene la C que suena como K y tiene la S que suena como... Y tiene la C que suena como S, ¿no? Cacería, ¿no? Entonces, esta era, que tiene fonemas diferentes. Número 6. Marque un fonema suprasegmental en el español. De acuerdo, el acento es un fonema suprasegmental en el español. Ok. De acuerdo con lo mencionado, marque la alternativa en la que este fonema cumple una función distintiva. ¿Qué es eso, profe? No te preocupes, eso lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos cuando la vocal, o a ver, un segundo. Nos están preguntando por un fonema suprasegmental. De acuerdo con lo mencionado, función distintiva. Ya. Suprasegmental. Y cuando cumple la función distintiva.
Ya, creo que eso podemos desarrollarlo por aquí. La función distintiva, no creo que eso no lo puse, pero lo aprovecho para explicar esto porque eso no se profundizó mucho, creo que lo mencioné, pero así muy general. Aprovecho para explicar esta parte. ¿Qué es la función distintiva de los fonemas suprasegmentales? La función distintiva viene a ser cuando es el acento en una vocal, por supuesto, el que le cambia el significado a una palabra. Como por ejemplo, yo tengo la palabra público. Dígame, ¿esta palabra es capaz, es susceptible de significar otra cosa o de cambiar su significado si es que le cambio la tilde? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una palabra capaz de cambiar su significado si es que le cambio el acento? ¿Sí o no? Quiero saber qué opinan ustedes. No me dicen por aquí, otros sí. Ya, muy bien. La respuesta es que sí, ¿cierto? Porque si yo le pongo la tilde en vez de la esdrújula, le pongo en la última sílaba, cambió. Publicó, ¿cierto? Publicó. Es decir, en el primer caso, ¿qué significa? En el primer caso significa mucha gente que está ahí, ¿no? En un concierto, en un meeting. Ya. Y en el y en el segundo caso significa la acción, ¿no? Es la acción de publicar. Es la acción de publicar. ¿Ok? Incluso puede ser publico, que es la acción en tiempo presente de publicar. Lo mismo sucede con palabras como máscara, que cuando es esdrújula hace referencia a una máscara, ¿no? Pero si es que no lleva tilde, puede significar el verbo mascarar, ¿no? Si es que lleva tilde en la última sílaba, que es la acción de morder, ¿no? Bien. Entonces, a eso se refiere con un fonema que cumple la función distintiva. La función distintiva es esa. Es la capacidad de significar otra cosa. Y, por ejemplo, en la clave A, escriba sus datos personales. No hay ninguna palabra que al alterarle la tilde o el acento cambie. Entregó los documentos. Aquí la palabra que puede cambiar es entrego, ¿no? Si yo digo entrego, cambio de tiempo. Es un verbo que dejó de estar en tiempo pasado y pasó a estar en tiempo, o bueno, está en tiempo presente y es una grave sin tilde. Ayer salió presurosamente. Salió tiene tilde, pero si le pongo salió, ¿existe esa palabra? No. Salió tampoco. Llegaron en automóvil. Llegaron. ¿Puede cambiar de significado si le pongo tilde en alguna de las partes? Nada que ver. En automóvil. Tampoco, ¿cierto? La clave es la clave B. Y por último, la número 7. Dice, en el español, el acento y el tono son fonemas suprasegmentales. Presentan, evidentemente, carácter distintivo en su condición de fonemas. Según lo mencionado, ubique la opción donde el tono y el acento cumplen función distintiva. Tanto el tono como el acento cumplen una función distintiva en la palabra ubicó la dirección. Pero, profe, no entiendo qué significa eso, no te preocupes. Lo que nos está diciendo es lo siguiente. Nos dice que el acento y el tono, lo que tenemos por aquí, el acento y el tono, el acento y el tono, el acento y el tono nos dice que cumple una función distintiva, ¿cierto? Muy bien. Ok. Hasta ahí todo bien. Sabemos, ya ubicamos el acento, ya ubicamos el tono. Luego nos dice, su carácter es distintivo en su condición de fonemas. Claro está, ¿no? Mientras que la primera simplemente es la mayor fuerza de voz, la otra tiene que ver con una oración. Esto tiene que ver con letra y lo otro tiene que ver con oración, ¿no? Ok, nos dice, según lo mencionado, ubique la opción donde el tono y el acento cumplen
función distintiva. ¿En qué opción se diferencian, ¿no? ¿En qué opción están cumpliendo la función distintiva que ya explicamos en la anterior actividad? Entonces vamos a ver en cuál de los dos está cumpliendo la función distintiva. Ok, comió demasiado. Comió tiene la opción de tildarse en comio, comío, no, ¿cierto? No cambia la palabra. Leíste el aviso. Aquí podría ser aviso, ¿cierto? Podría ser que aviso, si le pongo tilde, podría ser avisó, que es la acción de avisar en tiempo pasado. Pero tendría sentido decir leíste el aviso. Nada que ver, ¿no? ¿Cómo podríamos decir leíste el aviso? Entonces, no. Cantaste muy bien. Cantaste, cantaste. No, no tiene, ¿no? No lleva tilde en ninguna parte. Ubicó la dirección. Él ubicó la dirección. Ahí sí podría cambiar, ¿no? Ubico la dirección. Cambia de persona. Yo ubico la dirección. Por lo tanto, la 7 es la clave D de dedo. Muy bien. Ok. Entonces, una vez que ya hemos aclarado esta parte, vamos a pasar a nuestra clase del día de hoy. Bien, vamos a rehacer esta partecita, pero ahora con diapositiva. De una vez como recordando, antes de continuar con el tema de hoy. Así que, a ver, un segundito, déjenme organizar los apuntes que tengo aquí. Ya, muy bien. Ok, empezamos. Los sonidos del lenguaje. Empecemos desde ahí, desde lo básico, desde lo más sencillo. Habíamos dicho que esto se puede distinguir de varias formas, ¿no? Por una parte, yo tengo palabras en la mente y por otra parte, yo emito una serie de sonidos. Eso es lo más básico para empezar este tipo de actividad. Bien. ¿Cómo se llama a los sonidos que yo emito? A ver, dígame eso, por favor. Lo acabamos de decir. Aquí sí necesito su intervención, chicos. Quiero escucharlos. ¿Cómo se llaman a los sonidos que yo emito? Fono. Muy bien. Lo que yo emito son los fonos. ¿Y cómo se llaman las palabras que yo pienso? ¿Cómo se llaman? ¿Fonemas? Fonema. Exacto. Así se equivoquen, intervengan, ¿ok? Está bien, fonemas. Ok, y habíamos dicho que había una ciencia encargada de estudiar los fonos y una ciencia encargada de estudiar los fonemas. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los fonos? Fonética. Muy bien. Es la fonética la que estudia los fonos. ¿Y cómo se llamará la que estudia los fonemas? Es la... Fonología. Así es. Bueno. Muy bien. Fonología. Ok, así de simple. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál y por qué toma las universidades de nuestro país? ¿Fonética o fonología? ¿Cuál evalúan más? ¿Fonética? No, es la fonología. ¿Y por qué evalúan más la fonología? Porque si nos quedaríamos en el plano de la pronunciación, ¡uf! Nunca acabaríamos. Es de inventario abierto. Es decir, los sonidos existen por doquier. El caso que les ponía, ¿no? Un puertorriqueño, la palabra carne, o sea, en su cabecita tiene que la palabra se piensa y se escribe carne. Pero ¿cómo lo pronuncia? Calne, calne, ¿no? Alguien de la sierra posiblemente le diría carne, ¿no? No todos, obviamente, porque hay diversas formas de pronunciarlo, pero algunos quizás sí pronunciarían carne, ¿no? Alguien de la selva diría carne, ¿no? Carne. Nosotros también tendríamos una forma distinta, ¿no? De decirlo. Alguien de chileno diría carne, ¿no? Carne, ¿no? Algún argentino. Entonces, si estudiaríamos los sonidos, nunca acabaríamos, porque todos los países pronuncian distinto, que se le conoce como dialectos, y además, en un país pronuncian también de distintas formas. Entonces, nunca podríamos terminar de estudiar la fonética porque es infinita. Pero la fonología sí podemos estudiarla. Y sí podemos estudiarla por una sencilla razón, ¿no? Podemos estudiarla porque la fonología se ubica en el plano de la lengua. Y la lengua es el estudio del idioma
mientras que la fonética se encuentra ¿en qué plano? En el plano del habla. ¿Ok? Esa es la distinción inicial que debemos manejar al resolver este tema. Ok, ahora, cuando hablamos de los sonidos del lenguaje, ahí sí habíamos elaborado un cuadrito bien interesante donde distinguíamos cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua, habla y ortografía, ¿cierto? Bien, vamos a volver a hacer ese cuadrito así súper rápido. Por ejemplo, por una parte, yo tengo lo siguiente. Tengo que la lengua es la capacidad humana para poder comunicarnos, ¿cierto? Esa es la lengua, ¿ok? Pero la lengua se encarga de estudiar ¿qué cosa? La lengua, en este caso, estudiará los famosos fonemas. Disculpen, aquí yo estoy cometiendo un pequeño error. A ver, quiero hacer un mapa más grande. Ya, empecemos por el lenguaje. El lenguaje es la capacidad humana, innata. El lenguaje es la capacidad humana innata para poder comunicarnos. Pero este lenguaje se expresa en dos variantes, ¿cierto? Por una parte, en la lengua, aquí sí, ahí viene. Por una parte, en la lengua, que se encarga de estudiar ¿qué cosa? La lengua se encarga de estudiar los fonemas. Muy bien. La lengua se encarga de estudiar fonemas. ¿Ok? Y estos fonemas, quiero saber, ¿cómo se escriben? Sencillo, se le pone una línea oblicua y la letra. ¿Cierto? Ok. Por otra parte, tenemos al habla, ¿cierto? El habla, como lo determinamos anteriormente, el habla se encarga de estudiar ya no los fonemas, sino los famosos fonos. ¿Y cómo se caracterizan los fonos? ¿Cómo se grafican? Así. O sea, cuando se habla de un sonido propiamente dicho, es así, con corchete. Pero cuando se habla de un fonema, es decir, de la representación mental, se describe con líneas oblicuas. Y por último, tenemos un añadido extra, que vendría a ser la ortografía. Y la ortografía, en este caso, estudiaría los grafemas, ¿cierto? Estudia los grafemas. Que ya no es ni cómo se pronuncia ni cómo se piensa la letra, sino un grafema simplemente es cómo escribimos una letra, ¿no? Lo ponemos entre comillas para no ponerlo suelto. Ok, muy bien. Entonces, esta distinción a ustedes les debe servir para lo siguiente. Supongamos que en algún curso o en alguna conversación o en algún estudio les ponen lo siguiente. Supongamos que les ponen lo siguiente. Les dicen, en Puerto Rico la gente dice carne en vez de carne. Entonces, ¿cómo ustedes pondrían eso? ¿Se pondría así? Carne. ¿O se pondría así? Carne. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál estará bien? ¿La 1 o la 2? Carne. ¿Cómo se pondría? ¿Como la 1 o como la 2? Como la 2, profesor. La Exacto. 2. Muy bien. ¿Por qué como la 2? Porque estamos hablando de fonos, ¿cierto? ¿Y qué son los fonos? Son sonidos. Y si son sonidos, para eso se utilizan los corchetes. Muy bien. Excelente. Ahora continuemos viendo la diferencia entre lengua, habla y las demás características. Ok, a ver, entonces volvemos a hacer el cuadro, pero de una manera mucho más organizada. A ver, tenemos que la lengua es la capacidad humana.
el lenguaje, disculpen, es la capacidad innata y humana de poder comunicarnos. Pero este lenguaje tiene su división, a su vez, en dos grandes ramas, ¿no? Por una parte tenemos la lengua, y por otra parte tenemos el habla. Ya, eso ya quedó más que claro. Ya, lenguaje, lengua, habla. Eso ya es un común denominador en esta parte del curso. Sabemos que la lengua es mental, ¿no? Sabemos que la lengua es mental. Mientras que el habla vendría a ser psicofísico, ¿no? O sea, no es solamente las palabras que pasan por tu mente, sino ya las que hablas en el proceso de mover tus labios, garganta, etc. Es psicofísico. Muy bien, ¿qué más? Sabemos que la lengua es estudiada por la fonología, ¿cierto? La lengua es estudiada por la fonología, mientras que el habla es estudiada ¿por quién? Por la fonética, ¿no? Fonología y la fonética. Muy bien. Ahora, entre la distinción entre fonología y fonética, sabemos que la fonología viene a ser la representación mental de los sonidos y las letras, ¿no? Por eso dice mental. Representación mental de sonidos y letras. Mientras que la fonética viene a ser la descripción de cómo suena ese, valga la redundancia, sonido articulado. Entonces, para eso, sabemos que en la fonología tiene un inventario limitado. ¿Cuánto tiene? Tiene, para ser mucho más específico, tiene 24 categorías, ¿no? 24 fonemas. ¿Ok? Estamos recordando lo anterior, ¿cierto? Sí, 24 fonemas. Mientras que en la fonética es ilimitado. Los fonos son ilimitados. Por eso les decía que estudiar los fonos de un país es, infinito, ¿no? No sabríamos cómo específicamente se pronuncia tal palabra en Arequipa, en Cusco, en Iquitos, incluso en mismo Lima, ¿no? Cómo se pronuncia tal palabra en San Isidro, en Miraflores, en Santa Anita, en el Callao, en San Martín, en Los Olivos. Entonces es, infinito, ¿no? Bien, entonces este cuadro nos puede servir para terminar de aclarar que la importancia del estudio se concentrará en la fonología y sus 24 fonemas. Muy bien, es por eso que después de esto vimos, bueno, ya está aquí. Ya, después de eso vimos qué es la fonología, qué es el fonema. Ok, empezamos aquí, ¿cierto? Nos habíamos quedado aquí. ¿Cuáles son los tipos de sonidos que tiene esta palabra, ¿no? Es decir, la A, la E, la I, la O y la U. Eso era necesario recordar. A ver, vamos a ver. La A tenía dos sonidos, ¿no? La natural y la que es con H, ¿no? A, por ejemplo, ha muerto. La E tenía la natural y la E con H, que es también del verbo haber. He escapado de la prisión, ¿no? Bueno. La I natural y la HI, que también ya es una variante poco común. Una variante poco común, pero también tenemos a la famosa Y. Pero cuando la Y suena como I, suena solamente cuando se encuentra al final. ¿Ok? A ver, un segundito. Esto creo que sí lo voy a apuntar aquí en la misma diapo, porque si no, se nos va a estar borrando. Ya, a ver. Aquí teníamos la A y la A. Aquí tenemos la E. Esto, chicos, ustedes, por ejemplo, ¿saben cómo yo hacía cuando estaba en la academia? Un tip. Todos los días
todos los días, ¿ah? Mínimo 5 minutitos en la mañana y en la tarde, lo apuntaba. Ponía en una hojita A, E, I, O, U y practicaba. La A suena como A, o sea, representación mental como A, como A. La E, representación mental como E, como E. Pero lo practicaba hasta que se te queda. Pero si es que no lo practicas, se te va a complicar. Y mucho más en un examen, porque en un examen nos ponemos nerviosos, ¿no? Y si sabemos algo a medias, se nos va inmediatamente. Bien, y aquí tenemos la I, ¿no? La I latina, pero la I latina, la Y, disculpen, suena como I normal, o funciona como I normal siempre y cuando vaya al final, ¿no? Como en buey. Muy bien. Luego en la O, es la O y la O. Y en la U es la U y la U. Muy bien, hasta ahí sencillo, ¿cierto? Las vocales. Pasamos ahora a la siguiente. Bien, aquí tenemos una parte. Muy bien. La P suena solamente como P. A ver, un segundito, chicos. Ya, muy bien. La P suena como P. También suena como D. Muy bien, esas son las más fáciles, ¿no? La P suena como P, suena como D. La T como T, no hay mucho que decir ahí. La F como F. Esta Z que existe aquí, que es una letra griega, suena como Z, ¿cierto? Suena como Z. Ok. Que no es tan usada en nuestro idioma, pero que sabemos. Sabemos, por ejemplo, que existe la letra Z, pero lo pronunciamos de otra forma, ¿no? Esta L suena como L. Esta especie de I invertida suena como doble L. Esta M suena como M. La N como N. Sencillo, o sea, si se dan cuenta, solamente hay casos específicos donde esforzarse mentalmente. Esta N primera suena como N. Hay una N segunda que tiene un gorrito que suena como ñ. Luego tenemos la C, pero que tiene un gorrito. Y esta suena como C, como che, ¿no? Como la che. Esta R, que suena como R normal, ¿cierto? Luego una R con un sombrero más aplanado, que suena como doble R. Muy bien. Por aquí me preguntan, profe, ¿cómo se le llama ese gorrito de la ñ? Eso se le llama virgulilla. Virgulilla. No creo que sea pregunta de admisión, pero bueno, siempre es importante saberlo, ¿no? Virgulilla. Virgulilla. Muy bien. Entonces ahí tenemos la ñ. Ok. ¿Qué más viene después, profe? A ver. La MN. Ya estamos hasta la doble R, ¿no? Luego viene por ejemplo, algo que nos habíamos olvidado poner. Era la I, ¿no? La Y. Por aquí tenemos una Y que va a sonar como, obviamente, va a sonar como Y, pero siempre y cuando vaya al inicio, como yate, ¿no? Siempre y cuando vaya al inicio. A diferencia de la Y que suena como vocal cuando va al final. Muy bien, ¿qué más? Y ahí tenemos la doble R, tenemos la B, que suena... ¿Cómo suena esta B? A ver, esto sí es una de las que deben recordar más. ¿Cómo suena esa B, chicos? ¿Qué opciones tiene para ser utilizada? Como la B, la U. Como la B labial y como la V, ¿cierto? Muy bien. B y B. Luego tenemos la K, que también es una de las más conocidas, que va a sonar como
como una K propiamente dicha, como una C, siempre y cuando esta C vaya acompañada de la A o U, ¿no? Como casa, como corte y como curva. Ujú. Y luego tenemos una Q, que sonará como K siempre y cuando vaya acompañada de la E y de la I. Muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos una S. Y esta S sonará así, ¿no? Zzz, siempre y cuando sea una S normal. O también puede ser una C, siempre y cuando la C vaya acompañada de la E, vaya acompañada de la E, vaya acompañada de la I, o sea una X, ¿no? Como xilófono, como Xavier. Muy bien. Luego la G, La Z también, profesor, la Z. sí, pero recuerda que la Z ya está representada aquí. Está aquí, ¿no? La Z es esto, es Z, ¿no? Se representa distinto. Ujú. Y está por aquí. Aquí está. Ujú. Por eso no se le incluye aquí, porque ya está en un grupo distinto. ¿Y por qué? Porque su sonido, si queremos ser estrictos, es distinto, ¿no? La Z es así, ¿no? Z, Z. Solo que en nuestro idioma existe el ceseo, es decir, en nuestro idioma no, no hay distinción, pero la regla es que sí, debe distinguirse, ¿no? En Latinoamérica, para ser más exactos, ¿no? Porque en Europa no, sí hay, o sea, sí hay esa distinción, ¿no? Muy bien. Uy, ¿qué pasó? Ya. Luego la G, tenemos, a ver, que para la G sonará como G, siempre y cuando sea una G que acompaña la A o U, ¿no? Como gato, como gorila o como gusto. Como gato, como gorila o como gusto. Muy bien. Luego también la G con una U, que sonará como G, siempre y cuando vaya acompañado con una E, como guerra, o con una I, como guitarra. Luego tenemos el caso de la X, que va a sonar la X como J, siempre y cuando vaya sola, o puede ser también una G, siempre y cuando vaya de la E, ¿no? Como gemir, o como guíjaro, ¿no? Uh-huh. O como Gil. Sí, muy bien. Entonces, ahí tenemos todas estas letritas que nos sirven. ¿Ok? ¿Cuántos fonemas habíamos dicho que eran? Habíamos indicado que eran 27 grafemas. Bueno, habíamos dicho que eran 24 fonemas y 27 grafemas, ¿no? Aquí hay que añadirlo también. Habíamos dicho que eran 24 fonemas y 27 grafemas. ¿Qué era un fonema? La representación mental. ¿Qué era un grafema? La forma como se escribe. ¿Ok? Entonces, no hay una relación simétrica o biunívoca. Eso también hay que apuntarlo aquí. Entre fonema y grafema, si ambos tendrían 24 fonemas, 24 grafemas, eso sí sería una relación biunívoca, ¿no? Pero entre fonema y grafema no hay una relación, no hay una relación, no hay una relación simétrica, ni tampoco biunívoca. Pongo esto porque esto ya fue pregunta de examen de admisión, ¿no? Una de las claves era, ¿no? Entre la relación del fonema y el grafema podemos afirmar, y la clave era que entre fonema y grafema no hay una relación simétrica, es decir, no es que fonema tenga 24 y grafema también 24. No hay relación simétrica, tampoco hay relación biunívoca.
Por ese motivo es que se aclara eso, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras tenemos para un fonema, bueno, no se cumple en todos los casos, pero sí de manera general, mientras aquí tenemos un fonema, los grafemas, que es cuando ya los escribimos en la vida real, los grafemas no necesariamente le corresponden al fonema, ¿no? Es decir, un fonema y dos grafemas. Un fonema, dos grafemas. Claro que sí hay casos donde sí coincide, ¿no? Hay casos donde sí coincide. Por ejemplo, cuando decimos lo siguiente, ¿no? Cuando decimos P y P, ahí sí hay un fonema que se relaciona y que sí es simétrico con un grafema, pero en la mayoría de casos no. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Muy bien, si los cuentas hallarás 24 fonemas y 27 grafemas. Eso nunca lo olvides. A ver, por aquí tengo un examen que quería mostrarles. A ver. Ya, lo estoy enviando a mi correo para descargarlo porque recién me han enviado. Hay un examen muy interesante. Mejor lo muestro al último, ¿ya? Primero les acabamos de explicar. Bien, y este ejercicio ya lo habíamos hecho la vez pasada, ¿no? Era básicamente encontrar los sonidos que se encuentran en cada una de estas palabras. Y bueno, ya la semana pasada lo habíamos hecho, así que lo voy a resolver súper rápido. Vaquero tenía en este caso en la transcripción fonológica, tenía la siguiente forma, ¿no? La B, que es indistinguida de manera mental, no hay distinción entre V y B, la A, la K, la E y RO, ¿cierto? Y llevaba su tilde obviamente mental en la E, ¿no? Muy bien, en chiquillo habíamos visto que era la H, la CH, que se representa como una C con sombrerito, la I, la K, porque esta Q y la U se representa como K, la I con tilde, y la doble L que se representa así, ¿no? Chiquillo. Parece otro idioma, ¿cierto? Pero recuerden que es la forma de estudiar y organizar estos sonidos, ¿no? Ratero, igual, ¿no? Sería la R, pero como es una R de R, ra, de ratero, es con su sombrerito aplanado. A, la E con tilde, para hacer referencia a que lleva la mayor fuerza de voz, y así, ¿no? En guitarrero, como no existe la G y la U mentalmente, entonces es solamente una G, una I, una ta, una A, como es rero, R con sombrerito aplanado, E, R, O. Por aquí me una profe, ¿cómo hago esas señales en mi chat? Buena pregunta, ¿no? Supongamos que en el examen de admisión, que ahora va a ser virtual, les piden escribirlo, ¿cómo lo harían? No creo que les pongan para escribirlo, quizás sea para marcar, ¿no? Porque sí se complicarían varios cómo simbolizar eso, ¿no? Porque no existe en el teclado alfanumérico. Ya, en desagüe, ¿cómo sería en desagüe? Ya lo habíamos visto la semana pasada, sería simplemente, nunca se olviden de poner esa raya oblicua que simboliza que todo eso está en el plano mental, ¿no? Sería la D, la E, la S sin problema, la A con la mayor fuerza de voz, desagüe, y como ahí hay una G, le ponemos esta G, pero hay un sonido de una U, ¿no? Desagüe, entonces se tiene que incluir la U, se incluye la U, y luego la E, ¿no? O sea, desagu, incluyo la U de este GUE y la E, ¿cierto? Muy bien, y así sucesivamente. Eso ya lo vimos la semana pasada. Ahora sí por fin pasamos a lo que no se pudo ver la semana pasada. Bueno, clases de fonemas ya los vimos, ¿no? Segmentales y suprasegmentales. Tenemos que ir más bien aquí. Producción del sonido articulado. Esto es lo que faltó ver la semana pasada. Así que vamos a ver, producción del sonido articulado. Y luego los puntos de articulación, los modos de articulación, las palabras y ya. Nada más. Entonces pasemos aquí, pasemos a la producción del sonido articulado. Esta partecita sí es bien pesadita, pero no tanto, pero igual es pesadita, así que por favor hay que ponerle atención porque créanme, si basta distraernos un ratito y ya fue, ¿no? El tema. Entonces,
Hay que prestarle atención. Muy bien, vamos a ver. ¿A qué les suena a ustedes producción del sonido articulado? Suena a que vamos a estudiar cómo se produce a nivel ya físico, ¿cierto? Producir un sonido. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, no hay problemas, ¿no? Yo digo, hola, ¿cómo estás? Pero si nos ponemos a pensar seriamente qué significa producir un sonido, nos podemos dar cuenta que es una capacidad extraordinaria. Si cuando vemos un video de un gatito que lo están bañando y dice, ¿cuál es el nombre que dice este gato que llora? Raúl, ¿no? Raúl, dice, ¿no? Cuando está llorando el gatito. Nos sorprendemos y decimos, mira, está diciendo Raúl, ¿no? O cuando un lorito habla y te dice, hola, nos sorprendemos. Imagínate en nuestro caso, donde hay un proceso de un vocabulario mucho más complejo. Entonces, teniendo en cuenta esa maravilla que implica la producción del sonido, vamos a estudiar lo que implica esta producción. La producción del sonido articulado puede dividirse en tres grandes segmentos: la cavidad, los órganos y la función. ¿Qué quiere decir eso, profe? No lo entiendo muy bien. No te preocupes, que ahora vamos a verlo. Podemos decir, por ejemplo, que en la producción del sonido intervienen tres grandes factores. Por una parte, las cavidades, ¿no? Recuerden que es una capacidad también fisiológica. Las cavidades. Por otra parte, los órganos, ¿cierto? Porque no somos almas abstractas que estén vagando por la tierra, sino somos seres animales con órganos específicos. Y por último, la función, que es objeto de diversos exámenes de admisión. La función te lo preguntan, hasta el cansancio. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a hacer una división de la siguiente forma. A ver, ya. Muy bien, ahí tenemos. Bien, entonces, así como tenemos las categorías de cavidades, órganos y función, también tenemos la característica de la supraglótica. ¿Qué es la supraglótica? O también conocida a veces como la supraglótica. En este caso vamos a quedarnos con su nombre inicial, que es la supraglotis, ¿no? Supraglótica. ¿Qué es eso, profesor? La supraglótica es la parte superior, así de simple, ¿no? La parte superior. Vamos a ponerlo por aquí. La primera sería la supraglótica. O también supraglótica, ¿no? Ya depende ahí de cómo lo quieras enunciar. La supraglótica. Por otra parte, si es que ya no quiero hablar de la parte superior del cuerpo, voy a hablar de la parte media, que es la glótica. Es la glótica. Y por último, si no quiero hablar de la glótica, hablo ya de la parte mucho más interna, que es la infraglótica. Esas son las tres cavidades. Infraglótica. Muy bien. Ok, supraglótica, glótica, infraglótica. Ok, recuérdense de lo que digo, ¿no? Supraglótica, parte de la boca. Glótica, la parte interna de la boca. Infraglótica, parte inferior. Ya, profe, bacán, chévere. Ok, entonces vamos a pasar ahora a ordenarlos también, para ver cuáles son los órganos y funciones que les corresponden de acuerdo a esa clasificación. Ya, vamos a ver cuáles son. A ver, un segundo. Ya, por aquí hay una pregunta. Me dicen, profe, ¿esta parte suele venir? Exacto. Suele venir bastante en la admisión. Por eso estoy enseñando las partes fundamentales. Y como estamos en un anual, podemos ir como que paso a paso, porque cuando tú llevas un semestral normal, esto no se ve, chicos. Les digo así con toda sinceridad, cuando estás en un semestral no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque no hay tiempo, ¿no? En un semestral tienes que hacer todo esto, más sílabas, más tildación, más diptongos, hiatos y triptongos en una sola clase.
Entonces, ¿qué hace el profesor? Deja de verlo, pero es lo que más viene también, ¿no? Entonces, eso es un dilema a veces de hacer muy rápido, ¿no? No se ven muchos temas que te vienen en un examen. Y es por eso que un anual o un semianual es muy, muy útil, te sirve mucho. Ok, continuemos. Entonces, aquí tenemos los órganos. Van a intervenir aquí una serie de órganos súper conocidos, como por ejemplo, ¿cuál es la parte superior de la boca? Lo que se ve, la parte exterior de la boca. ¿Qué se ve? Los labios, ¿cierto? Muy bien. Aquí van a intervenir entonces, por una parte, los labios. Muy bien. ¿Qué otra parte está en la boca y que es muy visible? Muy bien, la lengua, exacto. La lengua, profesor. Exacto. Profe, pero no era que la lengua era abstracta. ¡Ey, no te confundas! No estamos hablando de la lengua como la capacidad. Estamos hablando de la lengua, el órgano. Por eso está aquí, en la tablita donde dice órganos. Muy bien. ¿Qué más interviene aquí? Aparte de lengua, los famosos alveolos, ¿no? ¿Qué son los alveolos, profesor? A ver, creo que por aquí tengo una imagen. Vamos a mostrarlo. Los famosos alveolos. Lo que sucede es que cuando estoy queriendo compartir pantalla me sale incompatible, no sé por qué. A ver, voy a intentar abrir. No, no se ve. Pero bueno, igual al final, una vez que guarde la diapositiva, les pondré las imágenes, ¿ok? Muy bien. A los alveolos se les conoce naturalmente como alvéolos. Alvéolos. ¿Pero qué vienen a hacer, profesor? ¿Qué vienen a hacer los alvéolos? Viene a ser una parte que se encuentra más o menos por aquí, entre la lengua y los labios, esta parte de aquí, que está por abajo, esos son los alvéolos. Como cuando decimos, decimos. Por ejemplo, ustedes digan ahora la palabra decir. Todos en su casa, así de manera interna, digan decir, decir. Y date cuenta dónde choca tu lengua en la primera parte, de decir. Esta es tu boquita y tu lengua choca acá arriba, ¿no? Decir, decir. Ese es el alvéolo. Muy bien. ¿Qué otros órganos intervienen aquí? El paladar. Paladar ya sabemos, ¿no? Esta parte superior. El famoso paladar. ¿Y qué más interviene, profe? Por último, interviene el velo, ¿no? ¿Qué es el velo, profe? Es una parte... A ver, un segundito. Voy a ver si ahora ya se puede. Lo que pasa es que intento compartir, pero me sale que... Creo que si comparto se va a borrar todo esto. Y eso es lo que no quiero. Sí, creo que sí se va a borrar, así que mejor lo dejo ahí. Ya una vez que termine les muestro cada uno de esos órganos. Bien, y por último tenemos el velo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la función de la supraglótica? Su principal función que hacemos con los labios, lengua, alvéolos, paladar y el velo es súper sencilla. Su función es la articulación de las palabras. Su función es la articulación. Así de simple, sin más. Ok. ¿Qué órganos intervienen en la glótica? Ya la parte más interna, ¿no? La laringe, las cuerdas vocales. La laringe y las cuerdas vocales. Muy bien. Ok. ¿Y cuál es su función? En este caso, su función es la fonación, que nos brinde la posibilidad de extraer sonidos. Porque los sonidos salen de nosotros, ¿no, chicos? A eso se le llama fonación. Fonación. Y por último, la infraglótica. Aquí tenemos a los bronquios y pulmones. Ya es la parte muy interior, ¿no? Los bronquios y los pulmones. Y en este caso,
¿De qué se encargan ellos? Brindarnos la respiración. Es importante, siempre cuando hablamos, respiramos, ¿no? O nos permiten hablar, mejor dicho. Muy bien. Entonces, esos vienen a ser los famosos órganos y funciones y cavidades, ¿ok? Eso es algo que tienes que memorizar, que es casi como un curso de biología, por decir así, ¿no? Es la parte más biológica de la lengua, claro está. Muy bien, bueno, yo voy a dividirlo en este caso así, para que se quede guardado en la diapositiva. Muy bien, chicos. ¿Qué tal les parece hasta ahora esta parte? ¿Normal? ¿Difícil? Es un poquito casi de solo datos, ¿no? Es de memorizar, pero ha sido fruto de varios exámenes de admisión, así que es necesario, muy necesario conocerlo. Sí, por aquí dicen, profe, ¿todo eso viene? Sí, en el examen de admisión justamente viene las funciones, ¿no? ¿Cuál es la función, por ejemplo, del velo en la comunicación? Entonces, tú ya sabes, la función es la articulación. Sí, y bueno, no me sorprendería que esto venga. Es muy frecuente, casi siempre ha venido. Así que siempre es bueno estar preparados para todos. Muy bien, entonces ahí ya tenemos apuntado nuestras partecitas, ¿no? Por aquí dice, profe, es cuestión de aprenderlo bien. Sí, y como ustedes tienen tiempo, no sé si alguno de ustedes va a postular ahora en el examen que viene. ¿Alguno va a postular? Coménteme, por favor. ¿O se están yendo ya a lo seguro al próximo año? Próximo año, me dicen. Fin de año. Ah, creo que sí, ¿no? Fin de año también podría ser. Ujú. Y está muy bien, está muy bien. El anual es fundamental, ¿no? El anual de, por aquí dice, profe, aún no sé. Claro, es cuestión de pensarlo, ¿no? Yo sé lo que sí les recomiendo es inscribirse a los simulacros. Los simulacros les va a ayudar bastante, ya sean presenciales o simulacros online. Los simulacros ayudan bastante, porque te mides tu velocidad, mides tu nivel, te hace realista también, porque si sales mal, es como una cachetada, ¿no? Que te dices, uy, no, tengo que despertar, tengo que estudiar más, no estoy estudiando en mi 100%. Entonces, ayudan también. Ok, hemos visto la producción del sonido articulado. Ahora vamos a ver los famosos puntos de articulación. Primero debemos comprender que existen dos famosos puntos de articulación. ¿Ok? A ver, un segundito. Quiero por aquí poner bien la diapositiva. A ver, a ver. Ya. Aquí está. Ujú. Ya. Ah, mira, muy buena pregunta. Por aquí dice, profe, los puntos de articulación, ¿en qué se distingue de la producción? Bueno, en lo que se distingue principalmente es que en la producción es full biológico, ¿no? Solo biológico, como si te das cuenta, ¿no? Es qué órganos intervienen, qué cavidades del cuerpo y qué función cumplen, nada más. Pero en lo que vamos a ver ahora en los puntos de articulación, ahí es distinto porque vamos a ver cómo es que los órganos generan ciertos sonidos muy específicos y qué letras y qué fonemas son muy importantes en ese proceso. Entonces vamos a empezar aclarando lo siguiente, que existen dos famosos puntos de articulación, ¿ok? Existen dos muy famosos puntos de articulación. Uno es el punto de unión, uno es el famoso punto de unión y el otro es el punto de aproximación. ¿Qué quiere decir eso, profe? Ahora vas a entender, no te preocupes. Punto de unión y punto de aproximación. Ya. ¿Qué quiere decir eso, profe? Vamos a ver. Lo que sucede es que los puntos de articulación son en qué palabras o en qué sonidos se juntan justamente sonidos, valga la redundancia, comprensibles y que obviamente son sonidos muy importantes. En este caso son las consonantes, ¿no? O sea, por ejemplo, la M no tiene un sonido propiamente dicho, pero sí tiene un sonido particular, que es ¿no? Mamá, por ejemplo, mamá, muela. Mira, date cuenta de cómo originas ese sonido, ¿no? Muela, mamá, mía.
más tarde, ¿no? Entonces, no es solamente más tarde, sino es, si lo haces lento te das cuenta, ¿no? Que viene desde el interior. Más tarde, ¿no? Mamá, malcriado, ¿no? Entonces, esos puntos de articulación se ven aquí. Vamos a ver cuáles son los de unión y vamos a ver cuáles son los de aproximación. Bueno, aclaremos que en estos puntos de articulación existen 19 sonidos consonánticos. ¿Ok? Entonces ponemos aquí que existen 19 sonidos consonánticos o 19 consonánticos, así de simple. 19 consonánticos. Muy bien. De esos 19 consonánticos, las categorías que tenemos son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, los bilabiales. Esto es lo que más preguntan en la admisión. Aparte de esto, de estas letras que hemos visto, estos puntos de articulación también son muy frecuentes, ¿no? Bueno, en realidad todo, ¿no? Todo. Bilabiales. Porque dice, profe, al final no viene nada. Bueno, puede ser que no venga, pero es mejor que estés preparado a que venga a que no lo estés, ¿no? Recuerden que a la admisión ingresan hasta por un puntito. Muy bien, tenemos los bilabiales, tenemos también los dentales, tenemos también el interdental, también tenemos los alveolares, que han sido preguntados 1.000.000 de veces por los alveolares. Tenemos también los velares. También tenemos los palatales. Tenemos, por último, el labidental. Labidental. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuáles son, solamente ahora tenemos que conocerlos. Y para esto se utiliza una mnemotecnia bastante graciosa. Aquí lo que importa ya sí es el sonido, ¿no? Ya son los fonos, por decir así. Por ejemplo, en el caso de los bilantales, a ver, en los bilabiales, disculpen, son los sonidos que se hacen con el labio, ¿no? Por eso se llaman bilabiales, sonidos que se hacen con el labio. ¿Qué sonidos hacemos con el labio? Acuérdate de la palabra pumba, ¿ok? Acuérdate de la palabra pumba. ¿Han visto El Rey León? Supongo, ya. Acuérdate de la palabra pumba. Una vez que tienes la palabra pumba, eliminas las vocales, ¿ok? Es decir, eliminas la U y eliminas la A. Una vez que eliminas la U y la A, ya tienes los sonidos bilabiales. La P, por ejemplo, date cuenta cómo tus labios se juntan, los dos labios. P, M, B. P, M, B. P, M, B. P, M, B, ¿no? Entonces, cuando utilizas eso, estás haciendo sonidos bilabiales. Acuérdate de pumba. Eliminas las vocales y ahí tienes tus bilabiales. P, M, B. ¿Ok? Muy bien. En los dentales, acuérdate de la palabra todo. ¿Por qué lo estoy poniendo en corchete? Me preguntan por aquí. Lo estoy poniendo en corchete porque esos son los sonidos. Recuerden que cuando hacemos fonos, o sea, cómo suena, los ponemos en corchetes, ¿no? Los dentales, acuérdate de la palabra todo. ¿Ok? Acuérdate de la palabra todo. ¿Y qué es lo que haces con todo? Simplemente eliminas las vocales. Eliminas las vocales. Y si te das cuenta, para decir la letra T, se juntan un poquito tus dientes. T, D. Tus dientes son los que generan movimiento, ¿no? T, D. Por eso se llaman los famosos dentales. En el interdental, o sea, en el que los dientes tienen que juntarse mucho más que los dentales, tenemos esta famosa letra.
o este famoso sonido, que es el sonido que se simboliza así. ¿Cuál es ese sonido, chicos? A ver, si tienen buena memoria. ¿Cuál? Z. Exacto, en la Z, ¿no? Entonces, mira, mientras decimos T, luego di T, Z, ¿no? T, Z, T, Z. Vas a sentir que tus labios necesitan apretarse más, ¿no? T, Z, T, Z. Entonces, el interdental es la Z. Muy bien. En los alveolares, aquí sí se viene una palabra súper larga. En los alveolares, lo que tienes que aprenderte es la palabra sola no raro, ¿ok? Sola no raro, o solano raro. Solano raro. Solano raro. Una vez que pones esta palabrita, ya sabes qué hacer, ¿no? Eliminas las vocales. Se va la O, se va la A, se va la O, se va la A, se va la O, se va la A, se va la O. ¿Ok? Solano raro. Entonces nos quedamos con la S, con la L, con la N. Este R de raro es con su sombrerito echado, doble R, y la otra R normal, ¿no? Bien, entonces los alveolares son esos que tienen esa característica, ¿no? S, C, L, N, R, R, ¿no? O sea, es como que con la lengua, con el alveolo, que es esta parte, el alveolo, repito, es esta parte. A ver, vamos a intentar graficarlo aquí. El alveolo es esta parte de la boca. Ya, a ver, me salió más o menos. El alveolo viene a ser esta parte de la boca que está aquí. Y que al hablar la lengua a veces necesita ponerse por aquí. Debajo de los dientes, ¿no? Traten de hacer esas letras. C, L, N, R, R. Se van a dar cuenta que su lengüita choca. Busca voluntariamente esa parte. Bueno, en nuestro caso ya es un ejercicio involuntario porque ya somos nativos en el idioma español, ¿no? Pero cuando alguien aprende español, tiene que forzar eso, ¿no? Le dicen, no, tu lengua tiene que ir arribita, si no suenas mal. Es como cuando nosotros aprendemos inglés y nos dicen que la TH en inglés tiene un sonido particular, ¿no? Que no es think, como nosotros estamos acostumbrados a que la T tenga un solo sonido, y para eso basta verificar esta parte. La T, como vemos, tiene un solo sonido, ¿no? Por aquí está la T, ya. En nuestro idioma la T tiene un solo sonido. Pero, por ejemplo, en inglés, la T es think, ¿no? Si es que va con la H, think, ¿no? Y nos dicen la lengua tiene que salir, think. Es eso, ¿no? Es eso lo que estamos viendo, solo que en español. Bueno, en este caso en español estamos viendo, ¿no? Que estas letras son las alveolares, las que tienen que tocar el alveolo, ¿no? S, L, N, R, R. Muy bien. Y por último, o bueno, antepenúltimo, los velares. ¿Qué son esas cosas llamadas los velares? Aquí te acuerdas de Goku. ¿Te acuerdas de Gokusa? Gokusa pones. Ok. Esta es una forma de aprender, ¿no? Claro, porque si es que solo les diría S, L, N, uff, estoy seguro que les daría, incluyéndome a mí, un calambre al cerebro, ¿no? Wow, profe, ¿cómo voy a memorizar todas esas letras? Por eso estas mnemotecnias ayudan, ¿no? Pumba, todo, solano raro, y ahora Gokusa. Vamos a poner a Gokusa. Gokusa. Y Gokusa, en este caso, se encarga de eliminar, como siempre, las vocales. Eliminamos la O, la U, eliminamos la A. Muy bien. Entonces, una vez que lo hemos tachado, nos queda la G, la K y la X, ¿no? GX, GKX, ¿no? Y ya sabes que esta X, por supuesto, tiene un sonido característico, que es el sonido de la J, de la G, ¿no? Por eso está acompañada aquí de la G, ¿no?
son sonidos que hacen como un raspado, ¿no? GK, GK, GG, GK, ¿no? Hace un sonido como un raspado. Luego tenemos los palatales. Ya, aquí sí, lamentablemente no hay mnemotecnia, así que es caballero nomás a aprender cuáles son estos palatales. Los palatales vienen a ser las siguientes palabras. Uy, a ver, voy a apresurarme un poquito porque no va a ser que nos falte el tiempo. Los palatales vienen a ser la C con sombrerito, la N con sombrerito, la Y y la doble L. Ya, muy bien. Entonces, recuerda que la C con sombrerito, ¿qué significa? Con sombrerito es la CH. La N con sombrerito, ¿qué era? Es la ñ, ¿no? Muy bien. Y por último, las labidental. Aquí simplemente la F. O sea, ¿en qué letra interviene tus labios y tus dientes? F, F, nada más, ¿no? La F. Muy bien. Entonces, ahí tenemos todos los sonidos que son necesarios para los puntos de articulación, ¿no? Nuevamente repito, un punto de articulación es cuando se juntan dos órganos para producir un sonido, ¿no? Van a ser 19 consonánticos, que ya los identificamos ahí, y dentro de ellos tenemos a los bilabiales, P, M, B, ¿no? Que te acuerdas con Pumba, cuando decimos P, ¿no? P, ¿qué se juntan? Los dos labios. P, M, B, ¿no? Cuando decimos dentales, todo, ¿qué hacen nuestros dientes? Todo, tienen una particular forma de moverse, todo. Interdental, Z, 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 el diente igual, ¿no? Z. Entonces, por eso son puntos de articulación que producen los sonidos. Bien, entonces en los exámenes es común ver, ¿no? ¿En qué palabra encontramos sonidos dentales? Buscas en qué palabra, está la T y está la D. ¿En qué palabra encontramos sonidos labidentales? Buscas una que tenga la letra F. Así de simple, ¿ok? Muy bien, ahora, aquí hay un punto muy importante, los modos de articulación. A ver, un segundo. Bien, ahora vamos a ver justamente estos órganos, ¿no? Que hemos estado mencionando. Vamos a intentar... Uy, ¿qué pasó? A ver. Ah, se puso negro, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ojalá que no se haya borrado. Si se borra, me muero. A ver, a ver. Oh, felizmente no. Ya, felizmente. Ya. Ok, entonces, aquí tenemos los puntos de articulación. Vamos a hacer un pequeño gráfico que nos va a servir más o menos como referencia de estos órganos, ¿ok? Así que, a ver, vamos a ver por dónde lo ponemos. Mm, Ya, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Aunque creo que nos vamos a ir a una fonología 3, viéndolo bien, porque tampoco quiero sobrecargarlos mucho. Así que, a ver, vamos a hacer el gráfico aquí pequeño. A ver. Pero lo voy a hacer con otro color, así que esto sí se va a borrar cuando utilicemos, eh, cuando utilicemos la diapositiva compartida. Pero igual la idea es que solamente sea para que comprendan. Es la idea del rostro que les estaba mostrando, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una persona. Ujú.
Ya. Ese es el perfil de una persona. Obviamente falta completar, ¿no? A ver. Y ya, bueno. Asumimos que es una persona, ¿ok? Ya, de esta persona, lo que viene aquí y lo interesante es lo siguiente. A ver, la parte de la boca interna podemos dividirla así, ¿no? Y por aquí, igual así. Ya. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los órganos que intervienen en este proceso? ¿Qué es lo que nos interesa reconocerlos? Porque no creo, pero puede venir en un examen un dibujo afín, porque ya vino, la última vez que vino un dibujo en San Marcos fue en el 2008. Pero bueno, igual, quién sabe, ¿no? Muy bien, entonces todo esto que hemos visto aquí, alveolos, labios, es cuestión simplemente de identificarlo. Bueno, sabemos que los labios inferiores están en esta parte, ¿cierto? Labios inferiores. Estos serían los labios superiores, ¿cierto? Labio inferior, superior. Muy bien. Los dientes, está de más decir que están aquí, ¿cierto? Dientes, que obviamente son los que van a expresar, ¿no? Esos sonidos. El velo es esta cosita que está por aquí. O bueno, la lengua primero, ¿no? Vamos a asumir que la lengua está por aquí. A ver, a ver. Ya. La lengua está aquí. Lengua. Luego el velo estaría por aquí. En ciertos puntos es esta parte superior. Todo eso viene a ser el velo. Y esta parte de aquí es el paladar. Paladar. Y el alveolo es esto que les decía, donde la lengüita choca y está detrás de los dientes, ¿no? Eso es el alveolo. Ya. Muy bien. Entonces, esto nos puede servir así como un referente para lo que vimos anteriormente. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, pasando ya a la parte más importante, es lo siguiente. Vamos a ver también la lengua. Se tiene que ver qué sonidos provoca la lengua. Vamos a dibujar una lengua por aquí para ver, o más que las lenguas, son las vocales que se producen, ¿ok? Hay 4 tipos de vocales, ¿no? Disculpen, 5 tipos de vocales, que en este caso sería, a ver, vamos a ponerlo en este orden. La I, la E, acuérdense en este orden siempre, porque es muy probable que lo van a tener que graficar a la hora de hacer el examen. La A, la O y la U. Acuérdense así, ¿ya? I, E, A, O, U. Es importante que se acuerden en esto. ¿Por qué? Porque es necesario que se acuerden en este orden. Porque estas se van a dividir a su vez en 3 partecitas. A ver, vamos a hacerle una división por acá. Obviamente hay otras formas de aprender esto, pero con el cuadrito que estoy haciendo me parece que se les puede facilitar varias cosas. Y luego, una vez que hemos trazado por el medio, a la I y a la U también las ponemos en el mismo plano. ¿Por qué, profe? ¿Qué va a hacer? ¿Va a jugar Michi? No, no. Ya vas a ver que ahorita va a tener sentido. Y la E y la O también las ponemos en el mismo plano. Ya. Muy bien. Entonces, una vez que ya los tenemos así en este mismo plano, ya se nos facilita varias cosas. Porque por aquí hacemos otra división. Hacemos una división y le ponemos ya los nombres que se les da a estas vocales. Por ejemplo, a estas vocales se les llama anterior. A esta otra se le llama central. Y a la otra posterior. Pero eso no es todo, sino que a todo lo que está en la primera línea se le llama alta. Se le llama alta. A lo que está al medio se le llama
se le llama media. Y a lo que está abajo, obviamente, baja, ¿no? Entonces, si es que yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la vocal anterior? A ver, vamos a poner por aquí otro color. Si es que yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la vocal que se encuentra en, vamos a llamarlo así, ¿cuál es la vocal que se encuentra en el anterior medio? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ok, el anterior son estas dos, pero en el medio, es la E, ¿no? Anterior medio es la E. A ver, una para ustedes. ¿Cuál es la vocal que se encuentra en el posterior medio? ¿Cuál es la vocal que se encuentra en el posterior medio? La O, La ¿cierto? O. La O. ¿Cuál es la vocal que se encuentra en el anterior alto? La I. Anterior La alto, ¿cierto? Anterior alto. Entonces, esto les va a venir en el examen. Es un cuadrito que siempre preguntan por este tipo de vocales y se me ocurre que organizándolo así puede ser mucho más fácil el entendimiento, ¿ok? Ahora, ahora como voy a pasar a la siguiente diapositiva, como voy a pasar a la siguiente diapo, lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. A ver. Ya, como voy a pasar a la siguiente diapositiva, si alguien quiere conservar este dibujito que he puesto, no de las vocales, porque eso sí va a quedar impreso en la diapositiva, pero si alguien quiere conservar el dibujito de los órganos, es decir, el alveolo, el paladar, el velo, la lengua, tómenle una captura de pantalla ahora mismo, porque cuando cambie, eso sí se va a perder, porque esos colores están hechos con la pizarra de Zoom. Obviamente ya en las diapos que yo les puedo pasar, puedo regraficarlo, ¿no? Pero si quieren tener así la pantalla con ese dibujito al costado, le pueden tomar una captura. Muy bien, ahora sí, voy a cambiar para pasar a las penúltimas partes. Bien, los modos de articulación. Aquí sí ya se va poniendo más interesante. Los modos de articulación y por la acción de las cuerdas vocales son las últimas partes que ya vamos a ver. Modos de articulación y por la acción de las cuerdas vocales. ¿A qué se refiere a los modos de articulación? Cuando hablamos de los modos de articulación nos referimos específicamente a 2, 4 a 6 categorías que nuevamente es muy similar a lo que ya habíamos visto con los puntos de articulación. Si un punto de articulación es cómo se encuentran tus órganos, ¿no? Pumba, todo, ¿no? La T, la D, la Z, cómo se encuentran para articular. Un modo de articulación no es tan distinto en el sentido de que justamente te preguntan qué vocales producen un modo específico de articular. Y aquí encontramos las siguientes. Aquí sí ya nos vamos apurando un poquito antes de que se nos vaya el tiempo. A ver. En los modos de articulación encontramos lo siguiente. A ver, un segundo. Ya. En los modos de articulación encontramos el modo oclusivo, encontramos también el modo fricativo, también encontramos el modo africado, que es distinto al fricativo. También encontramos los laterales. También encontramos los vibrantes. Y también encontramos los nasales, famosos nasales que han sido oportunidad y objeto de los últimos exámenes de admisión, los recientes, los hace pocos. Nasales, bien. Entonces, nuevamente, mnemotecnia, porque aquí sí, si es que te digo qué letra es, vamos a asustarnos mucho y la idea no es esa.
En los oclusivos, ¿te acuerdas de la famosa mnemotecnia conocida como bodega pituca? ¿Cómo así, profe? Sencillo, escribes, como ya hemos enseñado, escribes bodega pituca. ¿Ok? Vamos a ponerlo. Bodega pituca, pero pituca con K. ¿Ok? Bodega pituca. Muy bien. Una vez que has puesto bodega pituca, eliminas, como ya sabes, las vocales, ¿no? Chau O, chau E, chau A, chau I, chau U y chau A. Y lo que te queda son los oclusivos. Es decir, cuando hacemos la B, si te das cuenta es como que explotan nuestros labios, ¿no? B, D, G, P, T, K. Es como que hay una explosión a nivel vocal. B, D, G, P, T, K. Muy bien, esos son los oclusivos. Ahora, en los fricativos, ¿te acuerdas de la mnemotecnia soy fox? En los fricativos, ¿te acuerdas de la mnemotecnia soy fox? Soy fox. Pero esta O es en realidad una Z, ¿ok? Es la teta, ¿no? Soy fox. Muy bien. Entonces, una vez que tienes eso, solo eliminas la vocal O. Y todo lo demás son los fricativos, la S, la I, la F, Z y la X, que es una Z, ¿no? Z, X. Muy bien, en el africado solamente tenemos uno. La C con sombrerito. Que ya sabes que es la CH, ¿cierto? Muy bien, en los laterales tenemos la L y la doble L, ¿no? La L es un lateral, incluso su nombre viene de ahí, ¿no? L, lateral. Y también la doble L que se simboliza así. Muy bien. Luego en los vibrantes tenemos la R y doble R. Tenemos la R y doble R, que se simboliza con el sombrerito aplanado, ¿no? Muy bien. Y por último, en los nasales, ¿te acuerdas de la palabra mañana? Entonces, o manana, para ser más específico, ¿ok? Na. Claro, porque recuerda que la ñ no existe en esta simbología, ¿no? Lo que existe es la N con sombrerito. Entonces, eliminas las vocales, chau, 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 y te quedas con la M, la N con sombrerito y la N. Nada más. Esos son los modos de articulación. Bodega pituca oclusivos, soy fox fricativos, africado la C, la H, ¿no? CH, laterales L, doble L, vibrantes, justamente vibrantes, ¿no? Vibran, re, R, R, la lengua vibra, R, ¿no? Y los nasales, mañana, M, N, ñ, ¿no? Entonces, nada más, así de simple. Y por último, por la acción de las cuerdas vocales. Con esto terminamos. Por la acción de las cuerdas vocales. Aquí tenemos dos tipos por la acción de las cuerdas vocales. Tenemos lo que son los de categoría conocidos como sordos. Tenemos los de la categoría conocidos como sordos. Y en estos sordos entra pituca sacafox, para que te acuerdes de los anteriores. En estos sordos entra pituca sacafox. Pituca saca fox, pero ya sabes que ese fox es de Z, ¿no? Fox. Pituca saca fox. Nuevamente, eliminas las vocales. Chau, chau, chau,
chau, chau. Obviamente recuerdas que es una Z, es Z. Y obviamente esta C le agregas el gorrito, para que sea la CH. ¿Ok? Y nada más, ahí tienes cuáles son, de acuerdo al encuentro de vocales, cuáles son los que no tienen un sonido propiamente dicho, ¿no? Esa P, por ejemplo, no tiene un sonido hasta que aparece la E, ¿no? No es que digamos up, ¿no? ¿Cómo dirías la P sin decir una vocal? Intenta, por ejemplo. No podríamos, ¿no? Diríamos por ejemplo, perro tiene sonido porque aparece con la E. Perro. Pero es una consonante sorda, porque necesita de una vocal. ¿Ok? Por eso ahí la mnemotecnia es pituca saca fox. Lo mismo con la Z, ¿no? Que está ahí representada como una Z, ¿no? Como Z. O como teta se le conoce también, ¿no? Esa Z necesita. ¿Cómo lo pronunciamos sin vocal? No tiene sonido. No tiene sonido. Entonces, o la K misma, ¿no? Casa, por ejemplo. ¿Cómo lo pronunciamos sin una vocal? Alguien puede decir, profe, yo sí lo pronuncio, digo K, ¿no? K, K. No, ahí estás diciendo ya K y la A. No, profe, entonces digo, ¿qué? Estás diciendo la E. Entonces son sordas porque no tienen sonido si es que no van acompañadas de vocal. ¿Ok? Pero sí hay algunas consonantes que son sonoras y que también en un examen te pueden decir cuáles son las sordas, cuáles son las sonoras. Muy bien. ¿Cuáles sí suenan, profesor? En las que suenan, te acuerdas la siguiente mnemotecnia. Te vas a acordar de bodega, lat-bir. Lat-bir. ¿Ok? Bodega, lat-bir. A ver. En este caso, en bodega, lat-bir, ¿cómo podemos hacer? A ver. No, solo bodega. Mejor lo otro te lo explico detalladamente. Solamente bodega. ¿Ok? Pones bodega. Pones bodega y obviamente eliminas las vocales. Estas sí tienen un sonido, ¿no? La B sí tiene un sonido que es... O sea, sé que parece que también no, pero según la lingüística es así, ¿no? La D también, ¿no? Y la G, ¿no? Tiene un sonido ahí. Entonces, esa sería la teoría lingüística para estos casos. Ahora, para no escribir de nuevo los otros, te voy a indicar que aquí también van los laterales, estos laterales que están aquí. Vamos a poner los laterales, los laterales, los vibrantes y los nasales, estos tres últimos, también están dentro de la clasificación de sonoros. O sea, esta L y E, la R y la R, la M, ñ y N. Pero como no los voy a volver a escribir, voy a poner aquí bodega, coma, bodega, coma, bodega, coma, y también incluiremos a los laterales. Pero no vayas a creer que ese lateral es una letra que tienes que eliminar las comas, ¿ah? Sino es ya propiamente los laterales. ¿Qué más? Aparte de los laterales son los vibrantes. Y después son los nasales. Son los nasales. A ver. Los nasales. Ya. Ok, y bueno, podemos terminar con eso, básicamente porque los fonemas segmentales y suprasegmentales ya lo vimos en una anterior clase. Bien, chicos, entonces eso sería todo lo que tendrían que saber sobre este tema. Es bastante, pero en realidad, créanme, cuando en el examen logren responder, será una gran felicidad para ustedes, porque la idea es que ingresen. Y bueno, lo que voy a darles ahora, más bien porque ya estamos contra el tiempo,
son las claves. Hay una serie de preguntas que hemos preparado aquí en la academia para que ustedes puedan resolverlo exitosamente. A ver, un segundito, quiero guardar esto. Ya. A ver. Hay una serie de palabritas que aquí hemos preparado con la academia, que me hubiera gustado desarrollarlo ahora, pero la siguiente clase voy a iniciar desarrollándolo. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen estas claves, que en realidad son las mismas preguntas de la semana pasada. Como la semana pasada no pudimos hacer teoría fonológica, entonces yo les he puesto esas preguntas y les he agregado preguntas extra. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es dictarles, o sea, uno, ustedes tienen que resolverlo en su casita, ¿no? Por ejemplo, son preguntas, ¿no? ¿Cuál presenta 3 grafemas, ¿no? Por ejemplo. O cuántos fonemas distintivos hay en la palabra chiquitita, ¿no? O por qué no hay grafemas en tal clave, ¿no? O cuál es la palabra que contiene distinto fonema representado por el mismo grafema, ¿no? Una buena pregunta que es de admisión, cabe resaltar. Y así ustedes tienen que resolver cada una de estas, ¿ok? Por ejemplo, los fonemas suprasegmentales contienen rasgos de distinguir los enunciados, ¿no? Bien. Entonces, son preguntas que ustedes van a tener que resolver. Son la gran mayoría, el 70% son de admisión, así que resuélvanlo bien, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar las claves, pero por favor no marques directo las claves. La idea es que tú resuelvas y al final tú mismo te clarifiques si es que lo hiciste bien o si es que lo hiciste mal. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dar las claves ahora, ustedes lo apuntan en una hojita o en un documento de Word, ya verán cómo mejor les parece. Y luego intentan resolver, se corrigen y la siguiente semana, la primera media hora, porque ese tema es importante, bueno, la siguiente semana ya vamos a ver otro tema, ¿no? Ya va a ser todo lo que es reglas de tildación y tildación especial en diacríticos, ¿no? Entonces, la siguiente semana vamos a ver eso, pero lo que yo necesito es que ustedes resuelvan y la siguiente semana me planteen sus dudas. Profesor, yo he estado resolviendo y no sé por qué aquí la clave es tal y no la otra. Entonces, la primera media hora de la siguiente clase vamos a conversar al respecto. Para cerrar de una vez, teoría fonológica, que hemos visto que es un tema bastante amplio. Entonces, voy a empezar dictándoles las claves. ¿Ok? Así que vamos a ver. Empecemos. A ver. Número 1. Un segundito, a ver. Estoy verificando que sea lo mismo. Ya, muy bien. Ahí vamos. Número 1, casa. Número 1, casa. Número 2, casa. Número 2, casa. Número 3, dedo. Número 3, dedo. Número 4, avión. Número 4, avión. Número 5, casa. Número 5, casa. Número 6, avión. Número 6, avión. Número 7, avión. 8, avión también. 7 y 8, avión. ¿Ok? Número 6, 7, 8, avión. Ya. Número 6, 7 y 8, avión. Número 9, dedo. Número 9, dedo. Número 10, casa. Número 10, casa. Número 11, dedo. Número 11, dedo. Número 12, casa. Número 12, casa. Número 13, dedo. Número 13, dedo. Número 14, dedo. Número 14, dedo. Número 15, dedo. Número 15, dedo. Número 16, avión. Número 16, avión. Número 17, beso. 17, beso. 18, casa. 18, casa.
19, dedo. 19, dedo. 20, avión. 20, avión. 21, dedo. 21, dedo. 22, dedo. 22, dedo. A ver, ¿qué pasó ahí? El micro. Ya. A ver, la 21, 22, 23, 24, 25 y 26 son dedo, ¿ok? Repito, la 21, 22, 23, 24, 25 y 26 son dedo. La clave es dedo. Repito, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, dedo. La 27, beso. 27, beso. 28, dedo. 28, dedo. 29, casa. 29, casa. Y la 30, beso. La 30, beso. ¿Ok? Muy bien, esas serían todas las claves que tendría que darles. Sé que esta clase, estas 2 últimas semanas, es un poquito pesado y hasta aburrido, podríamos decir, ¿ya? Es un poquito aburrido el tema porque es memorizar, es cuestión de relacionarse. Pero después de esta clase, créanme, el lenguaje es mucho más dinámico, es más interactivo. Este es más como para memorizar y eso hace que se complique un poco la situación. Pero desde la siguiente clase, créanme, el lenguaje es muy interesante porque nos ayuda a conocer nuestra lengua y las lenguas extranjeras y nativas. Así que desde la siguiente semana va a ser una clase más ágil porque los mismos temas así lo requieren, ¿ok? Eso sería todo conmigo, chicos. Espero que se haya entendido dentro de lo posible. Les mando un fuerte abrazo.